Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra vez nuevamente a su clase. Ya para finalizar con el tema de los sacramentos. Bueno, antes de empezar con este último subtema, hagamos nuestra recapitulación. Ya vimos qué son los sacramentos, cómo se componen los sacramentos en sí. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. Sacramentos de curación, que es unción de los enfermos. Bueno, si los vemos en orden, reconciliación o penitencia y unción de los enfermos. Nos faltarían nada más dos para completar los 7, que estos serían los sacramentos de servicio. Como su mismo nombre lo dice, estos sacramentos son los que llevan un servicio a la comunidad de una forma directa o indirectamente. El primero de estos es el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden es el sacramento del ministerio o servicio que el presbítero o sacerdote brindan a la comunidad eclesial. Por eso aquí ya vemos es el servicio de una forma más directa, ya que es el sacerdote, presbítero sacerdote, el que ofrece este servicio a la comunidad. Dentro de la Iglesia Católica hay 3 clases de personas llamadas de modo especial por Dios dentro de la comunidad. La primera persona, que es el obispo, recibe la plenitud del sacramento del orden que le incorpora el colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Pues en este caso pues sería de la catedral. Bueno, más bien, sí, de la catedral, por ejemplo, bueno, de la catedral de la zona. Tiene un nombre, pero se me fue. Es la... a ver, permíteme. Perdón. De la diócesis, se me fue el nombre. A través de esta, bueno, esta es la iglesia que se le es confiada al obispo, que es la diócesis, la comunidad, y a partir de esta engloba pues ya varios, que es la jerarquía eclesiástica. Ahorita se las explico un poquito más a detalle. Los obispos, en cuanto a sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de Pedro. El segunda persona sería el presbítero o sacerdote. Están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesiástica determinada. Como digo, pues vamos en esta jerarquía. El obispo, presbítero o sacerdote, el obispo pues engloba a toda la diócesis en general. El párroco pues ya nada más es, valga la redundancia, de su parroquia en sus diferentes iglesias, capillas, sus derivados. Que aquí viene la tercera persona, que es el diácono. Son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes, como en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad. Tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Como les digo, pues está el diácono, sacerdote o presbítero y el obispo. Y en esta jerarquía eclesiástica, pues podríamos decir que está primero, pues engloba un poquito, por ejemplo, los grupos parroquiales, como en nuestra parroquia de la Inmaculada, pues está, por ejemplo, el grupo de catecismo. Bueno, ya va derivando, por ejemplo, pues tenemos otros dos subgrupos, que sería, por ejemplo, confirmación y comunión, y pues ya de ahí derivan por las edades, ¿no? Más complicadito. Pero pues está, por ejemplo, los grupos parroquiales, la parroquia, el decanato, que es el conjunto de unas de parroquias. Por sus palabras deberían ser 10, pero pues nuestro decanato son 4, que es la parroquia de San Antonio, que todos son de Tultitlán. Sí. La de San Antonio, la nuestra, la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Soledad y la Virgen de Guadalupe, perdón. Ya estas decanato pues ya se integran por otros varios decanatos, que ya se usa una vicaría, a la cual nosotros pertenecemos a la vicaría de San Buenaventura. Están la de San Buenaventura, que es la nuestra, la de San Antonio, la de Loreto y la de San Judas.
Están en Tultepec, Cuautitlán, Tultitlán y Melchorocampo. Ya después de la vicaría está la diócesis, que ya de aquí engloban demás, por ejemplo, la Purísima, San Pablo, San Francisco y San Buenaventura. Nosotros me parece que pertenecemos a San Buenaventura también, pero engloba también la diócesis de Cuautitlán, que es donde es el obispo, donde está el obispo más bien. Y ya de ahí proviene una provincia, bueno, la diócesis y demás. Pero sí, en este sacramento, como es el orden, les digo, está la jerarquía, el diácono, sacerdote, presbítero, el obispo. Ya de ahí le sigue, por ejemplo, el arzobispo, que está en la Catedral Metropolitana, me parece. El cardenal primado, que es el que se va, por ejemplo, a los cónclaves, el que está en el Vaticano, que se va al Vaticano, perdón, que está en los cónclaves cuando fallece un papa para su elección, su postulación como papa o votación, y el papa, ¿no? Ese es un poco más resumido la jerarquía en este tono del servicio del sacerdocio. Les di la jerarquía eclesiástica, ya les di también la jerarquía sacerdotal, por así decirlo. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Es de carácter indeleble, no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. O sea, no que de mayo a diciembre voy a ser sacerdote, no, es todo el tiempo, a menos que te excomulguen, claro. La gracia del Espíritu Santo, esta gracia es propia de este sacramento, es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro, es ministro de Cristo sacerdote, maestro y pastor. Por eso le dice, es pastor de ovejas, por ejemplo, el pastor del rebaño. Jesucristo, su muy eterno sacerdote, maestro por las enseñanzas. Los elementos de este sacramento, la materia, la imposición de manos del obispo. Si alguna vez se dan el tiempo de ver en internet, en YouTube, algún video de una ordenación, es algo muy simbólico, porque por ejemplo pues se tiran en el suelo, les tienen que entregar la casulla, la estola, el cuello clerical. Depende igual de lo que vaya a recibir. Por ejemplo, para la ordenación de un obispo, recibe el báculo, recibe se me fue el nombre de la gorrita que bueno. Igual, por ejemplo, el papa ya es aún más complicado, complicado, más laborioso ritual. Porque, por ejemplo, pues su camisa tiene 33 botones, uno por cada año que vivió Cristo. Le ponen en la estola, me parece, unas como crucecitas, clavos, los 3 clavos de la cruz. O sea, es un proceso muy, muy laborioso, muy tradicional, muy tradicionalista, y si es algo de interés. La forma, la imposición de las manos, seguido de una oración conscretoria, que esta palabra quiere decir por el sacramento del orden, el sexto sacramento, perdón, para colaborar con él en el cuidado del pueblo de Dios. Solemne que pida a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. El ministro, los obispos válidamente ordenados, es decir, confieren en la línea de sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden, diaconado, presbiterado y obispo. Por eso el que está más alto pues es el que confiere estos 3. El sujeto, solo el sujeto varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Como les digo, y me parece que sí les había dicho antes, es un proceso muy, 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 muy largo. Todos sus estudios que llevan, tienen que saber idiomas. Depende también mucho de su grado, su ranking, para poder ver esto. Por ejemplo, nuestro párroco, el padre Moy, me parece, si no les quiero mentir, tiene manejo de 3 idiomas. Me parece, aparte del lenguaje natal, que es el español, inglés, francés, latín, no creo si arameo o hebreo, y un poco de francés. Pero por ejemplo, el arameo hebreo, pues ya es una lengua muerta, pero pues que lo siguen ocupando un poco en
en Tierra Santa, por ejemplo, en Jerusalén, en todas esas partes. Y por ejemplo, pues ya el Papa ya es algo más, un grado mayor, porque por ejemplo, pues tiene que hablar italiano, que se supone, bueno, su lengua natal. Por ejemplo, el Papa Francisco, pues es el español. El Papa Benedicto, Papa Emérito, Benedicto, que es el alemán. El Papa San Juan Pablo II, el polaco, o sea, aparte de su lengua natal. Inglés, que pues es un poco más el lenguaje como universal, por así decirlo. Portugués, latín, eh, italiano, que es el que hablan en el Vaticano, y pues la mayoría de idiomas, lo que mayor se habla en todo el mundo por sus visitas. Y por último, el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Esto lo encontramos en Efesios 5, del 25 al 32. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1659. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano a los esposos. Bueno, perdón, sí les digo, ¿verdad? O sea, bueno, terminando con ese sacramento, el sacramento del matrimonio, que es el que le estoy dando las citas. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano a los esposos en Mateo 19, del 4 al 5, y reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Mateo 19, 6. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor filial y fecundo. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28. Los elementos de este sacramento, ¿cuáles son? La materia es el sí en cuanto entrega al otro, manifestando con signos o palabras el amor entre ellos. La materia pues es cuando el acepto o el sí quiero, cuando se entregan, por ejemplo, bueno, ya es un poquito más tradicionalista en nuestro país. Por ejemplo, las arras, el lazo, la forma, como les digo, es el sí en cuanto a aceptación del otro, manifestado con palabras, es totalmente el sí, la palabra, si acepto o acepto. El ministro, los esposos son los ministros y el sacerdote avala la legitimidad de la unión. Este en sí, pues ya es los ministros, pues son los propios contrayentes, ya que ellos están tomando por voluntad propia este sacramento, así que solitos se echan la soga al cuello, y el sacerdote es quien lo hace válido ante los ojos de Dios. Sujeto, un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer matrimonio y que expresen libremente su consentimiento. Por ejemplo, alguien que ya estuvo casado y se divorció, no sé, estuvieron casados por iglesia y por civil, y se divorciaron por lo civil, y que pues no se pueden divorciar por la iglesia. Es un proceso muy complicado, de verdad. Tienen que enviar, me parece que es directamente con el Vaticano, tiene que avalar este divorcio. Tiene que ser por unas razones, pues ahora sí que muy fuertes. No puede ser por cualquier cosita, tiene que ser por algo de verdad grave, o algo muy fuerte. Tiene que haber pues pruebas, se hace una serie de investigaciones. Es como les digo, es sumamente complicado. Pues ya si alguien más se quiere casar cuando se murió su pareja, pues está en todo su derecho de hacerlo, pues ya que ahora sí que la forma, en la materia, pues está explícito, sí, explícito, hasta que la muerte los separe. Una vez muerta su pareja, puede volver a contraer matrimonio, si así lo desea. Si de otra forma, pues no puede ser válida este sacramento. Los efectos del matrimonio, que es el vínculo conyugal, es el que une a los esposos para toda la vida, como les digo, hasta que la muerte los separe. Incluso también pues al final de la ceremonia dice el sacerdote que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque ya no es una unión de hombre-mujer, persona a persona, ya es una unión más vinculado. Ya cuando, si ven en la Biblia, en algunas citas, está dicho que cuando se casan, cuando es un matrimonio, se convierten en una sola persona. Entonces el matrimonio ya es una unión,
bueno, las dos personas unidas, o así que una persona sola y Dios, y ya es una unión. Y la gracia sacramental, que en este sacramento es la santificación de los esposos y el fortalecimiento para cumplir con nuestros deberes, bueno, con los deberes de casados. Todas las dificultades se pueden vencer si lo deseamos, acudiendo a la gracia de Dios. Para ello es necesario quitar el egoísmo. Bien, este es, como les digo, el sacramento del matrimonio, un sacramento de servicio también a su pareja, un servicio, por ejemplo, a la comunidad, ya que, como les digo, forman una sola persona, ya tienen hijos, le dan un servicio también, por eso también es este sacramento de servicio. Bien, pues con esto terminamos los sacramentos. Si tienen alguna duda, como les digo, pues mándenme mensaje, yo con gusto les responderé, no se queden con la duda. Bueno, espero su resumen. Y pues, de veras, les rectifico, de este sábado en 8, sábado 2 de octubre, tenemos la entrega de signos, del signo de la luz. Sí, es la luz, ¿verdad? Sí. Sí, la luz. Con este signo, pues ya sería el último de los signos. No, el penúltimo, perdón. El último para comunión, el penúltimo para confirmación. Ya después se recibirá la vestidura blanca. Y como les decía, los que no han recibido el credo, no se preocupen, que pues van a tener ya les di la fecha. Si en algún momento se cambia la fecha de la confirmación, que les digo, todavía no nos los dan, a nosotros no nos dan esa fecha, nos la mandan directamente desde catedral. Y como les digo, pues ahorita con todo lo que ha pasado, pues sinceramente no, mucho menos tenemos una fecha establecida. Entonces, pues si en algún momento nos dan la fecha y es antes de que reciban este sacramento, pues veré qué podemos hacer para que lo reciban ustedes, ¿vale? Los que faltan. Bueno, les digo del que van a recibir apenas, el de la luz. Sí es de la luz, ¿verdad? Perdón, sí es la luz. Para el 2 de octubre, 10:30 me parece, les di el horario. Sí, creo que sí. Si no, les rectifico pues ya la siguiente semana. Sí, dentro de, como digo, de este sábado de noche, entonces pues todavía tenemos tiempo para rectificar. Pero sí es a las 10:30 me parece. 9:30. Bueno, les doy el horario bien. Bueno, se los dije en el audio. Y pues ya, como les digo, pues ya se los rectificaré la siguiente semana. Todavía tenemos tiempo. Como ya saben, seguimos con las mismas indicaciones. Vestidura de la cintura para arriba, blanco. Pantalón posible de mezclilla, en color oscuro. O si no, pues, por ejemplo, faldas, pues que sean abajo de la rodilla, que no sean escotes. Minifaldas, pantalones entubados tampoco. Procuren evitar eso en medida de lo posible, pues si no, pues no hay problema. Pero que no esté roto, eso sí. Zapatos, muy necesario. Y como es la entrega de la luz, necesitamos que lleven su cirio, ¿vale? Puede ser el que ocuparon en su comunión, no hay problema. Pero mientras lleven el cirio, pues todo está bien. El cirio, bueno, la vela, sí es cirio. Pues como les digo, pues alguna duda ya me mandan mensaje. Yo también les estaré rectificando, si no en el siguiente video, la siguiente semana. De todas formas, el sábado pues voy a checar bien todo, porque como les digo, nos han estado cambiando. Entonces, pues para que lo tengamos todo bien presente en tiempo y forma, ¿vale? Pues cualquier cosa me mandan mensaje. Que estén bien ustedes y su familia. Excelente semana. Que Dios los bendiga. Gracias.